Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar segundo libro de Samuel, capítulo 2. David es proclamado rey de Judá. Vamos a pedir en este momento la bendición de Dios. Querido Señor, nos disponemos a abrir la Escritura para estudiar uno de tus capítulos. Esperamos, Señor, que la bendición de tu Espíritu esté en nosotros y que podamos aprender muchas lecciones espirituales que fortalezcan nuestra vida espiritual. Acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Saúl había muerto. La terrible situación en la que quedó la nación al experimentar la derrota propinada por los filisteos fue de confusión y una nación dividida. Su rey había muerto en batalla. Lo que ellos esperaban al nombrar un rey no se les había dado. David sería el siguiente rey de Israel. Las decisiones que tome de ahora en adelante marcarán el futuro de la nación. Y de eso es que vamos a estudiar hoy. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 7. David se dirige a Hebrón. Leamos los versículos 1 al 3. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo: ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Jehová le respondió: sube. David volvió a preguntar: ¿a dónde subiré? A Hebrón, le respondió él. David subió allá con sus dos mujeres, Ahinoam la jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el del Carmel. También llevó David consigo a los hombres que lo acompañaban, cada uno con su familia, los cuales habitaron en las ciudades de Hebrón. La muerte de Saúl marca el fin de la persecución contra David. Ya no había motivo de seguir refugiado en la tierra de los filisteos. Era tiempo de volver a Israel. Pero debido a su amarga experiencia, había aprendido sobre la necedad de tomar decisiones sin el consejo divino. Así que lo primero que hizo David fue consultar por medio del sacerdote Abiatar sobre lo que debía hacer. Y la respuesta es que sí, debía volver a Israel. Y debía establecerse en Hebrón. Esta ciudad está ubicada en la tierra de Judá, aproximadamente unos 27 kilómetros de Siclac. Allí estaban sepultados Abraham, Isaac, Sara y Jacob. Un lugar con muchos recuerdos y muy significativo para Israel. Allí se establece con sus dos esposas y le acompañan sus 600 hombres, algunos de ellos con sus familias, y vivieron en Hebrón por 7 años. Cuando David se establece en Hebrón, los ancianos de la tribu de Judá vienen a ver al futuro rey, versículos 4 al 7. Luego vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Cuando avisaron a David que los de Jabes de Galaad habían sepultado a Saúl, envió a unos mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles: benditos seáis vosotros de Jehová por haber hecho esta obra de misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, que Jehová os trate con misericordia y verdad. También yo os trataré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues murió Saúl vuestro señor, y los de la casa de Judá me han ungido para que sea su rey. David ya había sido ungido rey en privado por Samuel. Ahora públicamente la gente de Judá, que había evidenciado por mucho tiempo que David había sido escogido por rey de parte de nuestro Dios, le hacen el reconocimiento público y reconocen que David es el rey de Israel. La tribu de Judá mantuvo relaciones cordiales con David cuando fue perseguido por Saúl. Recordemos que cuando David se hace de un gran botín, les envió presentes a los habitantes de Judá por su generosidad. Pero David
Ahora pasa a realizar un acto que demuestra su habilidad como gobernante, pero a la vez era un acto de generosidad sincera a los habitantes de Jabes de Galaad. Ellos fueron los que recuperaron los cadáveres de Saúl y de sus hijos y le dieron sepultura. Los de Jabes de Galaad estaban agradecidos con Saúl debido a que acudió en su ayuda y logró librarlos de la opresión de los amonitas y su rey malvado. David resalta el valor de los de Jabes de Galaad y les promete cuidados y protección, ya que es una región propensa a las invasiones de los enemigos. Este acto muestra la generosidad del rey y su deseo de reconciliación con todos. Pero no todo fue fácil para David. Se armó una conspiración en la que otro fue proclamado rey de Israel. Y es lo que vamos a estudiar en los versículos 8 al 11. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, lo llevó a Mahanaim y lo proclamó rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. El número de los días de David, que reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, fue de 7 años y 6 meses. Lo primero que debemos decir al respecto es que los filisteos no manifestaron una oposición de desagrado ante el nombramiento de David, ya que les fue amistoso y creyeron que de pronto con David ellos podrían tener mayores ventajas territoriales. Pero quien sí manifestó un malestar y un desagrado fue Abner, tío de Saúl, quien había sido su general. Por su trato con Saúl aprendió a odiar a David y no lo quiso reconocer como rey. Neciamente consideró que su deber era preservar la descendencia de Saúl. Era un hombre carente de principios, consagrado a sus rastreros y egoístas intereses antes que los intereses del pueblo o cumplir la voluntad de Dios. Prefirió provocar una división en el reino y ocasionar una desgracia a la nación antes que aceptar a David como rey. Para ello, hace rey a un hijo que le sobrevivió a Saúl. Quizás este hombre llamado Isboset no era apto para la batalla. El nombre de Isboset significa abominación, vergüenza. En otras partes aparece con el nombre de Isbaal, que significa hombre de Baal. Lo cierto es que Abner, para llevar la contraria a la voluntad de Dios, divide el reino de Israel. Ahora hay 2 reyes. Elena de White describe así esta situación. Ella dice: Isboset no era sino un débil e incompetente representante de la casa de Saúl, en tanto que David era preeminentemente capacitado para desempeñar las responsabilidades del reino. Abner, el principal instrumento de la elevación de Isboset al poder regio, había sido comandante en jefe del ejército de Saúl y era el hombre más distinguido de Israel. Abner sabía que David había sido designado por el Señor para ocupar el trono de Israel, pero habiéndole buscado y perseguido por tanto tiempo, no quería ahora que el hijo de Isaí sucediera en el reino que Saúl había gobernado. Libro Patriarcas y Profetas, página 755. Abner guardaba sus resentimientos y odios hacia David cuando lo desafió delante de Saúl. Recuerden que David tomó la lanza del rey y su cántaro de agua, e incluso David le reclamó a Abner por estar durmiendo y el rey estaba desprotegido. Era algo que Abner guardaba en su corazón, odiaba a David, y en Mahanaim, un lugar que ofrecía una cierta protección, proclama a este hombre inepto como rey sobre una porción de Israel. Un hombre como Abner le haría mucho daño a la nación. Por otra parte, sabemos por el relato que David estuvo en Hebrón 7 años y que desde allí reinó, pero no sabemos el tiempo exacto del reinado de Isboset, aproximadamente dice 2 años. Entonces ocurre lo que no debía haber ocurrido en Israel y que se narra en los versículos 12 al 32 y que finaliza con la batalla de Gabaón.
Se encuentran Abner y Joab en el mismo lugar y se enfrentan en batalla. Leamos los versículos 12 al 17. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron también y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Dijo entonces Abner a Joab: levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Joab respondió: que se levanten. Entonces se levantaron y avanzaron en número igual, 12 de Benjamín por Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió la espada en el costado de su adversario, y cayeron todos a la vez. Por eso aquel lugar que está en Gabaón fue llamado el Cat Hasurim. Aquel día se libró una batalla muy reñida, y Abner y los de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Abner deseaba que David no fuera el rey de Israel y comenzó de alguna manera a incursionar en los mismos límites del territorio de Judá. Y es cuando se encuentra frente a frente con el general Joab. Joab era sobrino de David y llegó posteriormente a ser el jefe del ejército del rey en el mandato de David. Allí trataron de hacer una confrontación emblemática que fue propuesta por el mismo Abner, en la que el mismo número de soldados de cada bando se enfrentarían, y esto dio como resultado una batalla en que las fuerzas de David iban saliendo victoriosas mientras que las de Abner se debilitaban. Una pequeña cantidad de hombres de Judá murieron, pero la pérdida de hombres de Abner fue muy significativa, por lo que Abner salió huyendo del lugar. Abner en su huida se encuentra con el hermano de Joab y comete un grave error. Leamos los versículos 18 al 23. Estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisaí y Asael. Asael, que era ligero de pies como una gacela del campo, se lanzó detrás de Abner sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Abner volvió la vista y dijo: ¿no eres tú Asael? Sí, respondió él. Entonces Abner le dijo: apártate a la derecha o a la izquierda, echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso dejar de perseguirlo. Abner volvió a decir a Asael: deja de perseguirme, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo podría levantar entonces mi rostro delante de tu hermano Joab? Como no quiso irse, Abner lo hirió con la empeñadura de la lanza por la quinta costilla. La lanza le salió por la espalda y cayó muerto allí mismo, y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había muerto se detenían. Abner era la espina dorsal de la resistencia contra David. Si podía ponérselo fuera de combate, se derrumbaría la casa de Isboset, y pronto todo el reino se uniría bajo David. Comprendiendo esto, Asael persiguió de cerca y con persistencia al comandante en jefe de Israel, a Abner. Él, por su parte, al darse cuenta de quién era, sabía que atacar a Asael pondría en enemistad sangrienta a la familia de Abner y a la familia de Joab. Así que le insistió varias veces que no lo persiguiera, porque Asael era ligero de los pies, pero quizás no podría hacerle frente a un robusto y experimentado combatiente como lo era Abner. Sin embargo, al ver que este joven no desistía, Abner le dio una herida mortal y lo dejó tendido en aquel lugar. Cuando los soldados de Joab pasaban por allí, se detenían ante el cuerpo de Asael, hermano de Joab. Joab no sabe lo ocurrido y continúa su persecución contra Abner. Leamos los versículos 24 al 32. Pero Joab y Abisaí persiguieron a Abner. Cuando el sol se puso, llegaron a la colina de Amma, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Se agruparon los hijos de Benjamín detrás de Abner, formando un solo ejército.
e hicieron un alto en la cumbre de la colina. Entonces Abner gritó a Joab diciendo: ¿Nos devorará la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al cabo todo será amargura? ¿Hasta cuándo esperarás para decir al pueblo que deje de perseguir a sus hermanos? Joab respondió: Vive Dios, que de no haber hablado tú, el pueblo habría dejado de perseguir a sus hermanos solo en la mañana. Entonces Joab tocó el cuerno. Todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, pasaron el Jordán, cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también dejó de perseguir a Abner y reunió a todo el pueblo. De los siervos de David faltaron Asael y 19 hombres, pero los siervos de David hirieron a 360 de los hombres de Benjamín y de Abner, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de sus padres en Belén. Después de caminar toda aquella noche, Joab y sus hombres llegaron a Hebrón al amanecer. Abner y sus hombres, y ante la pérdida que experimentó de 360 soldados, estaban huyendo de manera esparcida, pero al llegar al territorio de Benjamín, en una colina, estos se le unieron y Joab, quien había tenido pocas bajas, seguía a Abner para poner fin a la rebelión. Abner no tenía con qué hacer frente a Joab, pero Joab por su parte sabía que había un riesgo muy grande en emprender ese avance por esa colina en particular. Sin embargo, él estaba decidido a hacerlo. Lo cierto es que Abner, el que había incitado la batalla, el que había desafiado a Joab y sus hombres y era un gestor de esta batalla, llama a que cesen la persecución. Le dice a Joab: ¿nos devorará la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al cabo todo será amargura? ¿Hasta cuándo esperarás para decir al pueblo que deje de perseguir a sus hermanos? Este era un llamado a la paz. Entonces Joab, en lo que dice, da a entender que quien comenzó la lucha fue él y que su tarea no había concluido, pero reconociendo el riesgo, acepta el acuerdo de paz y le dice que si no hubiera hablado, él hubiera seguido adelante con sus hombres. Así que tocó su trompeta y cesó la persecución. Abner aprovechó para hacer una gran travesía en la noche y regresar a Mahanaim. Mientras que Joab sepultó a sus hombres, fue a Belén a sepultar a su hermano en la tumba de sus padres y regresó a Hebrón en la noche. Fue un viaje largo y estaba realmente fatigado por todo lo que había pasado. Apreciados amigos y hermanos, uno de los más grandes pecados que los hombres albergan en el corazón es el egoísmo. Es creer que nuestras ideas y deseos son mejores y necesitan mayor reconocimiento que el de los demás. Por eso el Señor quiere que vengamos a Él, porque Él es la gran solución al pecado del orgullo y el egoísmo, y en Él están las verdaderas respuestas que necesitamos para llevar una vida consecuente. No tardes, entrega tu vida al Señor y Él obrará en ti. Que el Señor te bendiga hoy y derrame su gracia sobre ti, es mi oración. Amén.